Bien, ¿cómo alinear el sistema de gestión a la estrategia de la organización? Hay un aspecto súper interesante que lo encuentran ustedes, para quienes les guste la lectura, lo encuentran en el libro del arte de la guerra. ¿Lo han escuchado hablar? El arte de la guerra es un libro que se menciona mucho en los programas de formación gerencial. Sun Tzu fue el escritor de ese libro hace como 900 años más o menos. Y él decía, la estrategia sin táctica es el camino más lento hacia la victoria. O sea, si no hay táctica, por mejor estrategia que haya, difícilmente se logran los resultados que queremos. La táctica sin estrategia es el ruido anterior a la derrota. Podemos hacer muchas cosas, ejecutar muchas acciones, pero si no tenemos clara cuál es la estrategia clave, de fondo, la esencia, va a ser muy difícil lograr un resultado eficaz. Y es muy probable que apuntemos a muchos lugares, pero tal vez no se logre el resultado deseado. ¿Listo? Entonces, gran parte de la información sobre estrategia nació con las historias, las sugerencias y las directrices que daba Sun Tzu, porque estaba enfocado al arte militar y después fue llevado a las organizaciones. Bien, resulta que hay muchas compañías que definen planeación estratégica, pero tal vez los conocen solamente los gerentes o de pronto las personas a nivel estratégico, a nivel de jefaturas máximo, pero la gente a nivel operativo difícilmente lo conoce. Bueno, y no es que tenga que conocer todos los detalles del plan estratégico, pero por lo menos la parte que le compete a sus funciones, sus responsabilidades, su nivel de autoridad y cómo interactuar con los demás compañeros en los diferentes procesos, eso sí debería conocerlo cada persona. Entonces, sucede que yo puedo tener los procesos más sincronizados, los mejores del mundo, pero si no le aportan a los resultados estratégicos, difícilmente la alta dirección va a ver valor de ello. ¿Sí? Y viceversa, puede suceder también. Por eso es que Kaplan, en el libro Execution Premium, que es una lectura recomendada también, habla lo siguiente: usted puede tener los mejores procesos del mundo, pero si sus procesos de direccionamiento no brindan el rumbo y la corrección del curso necesaria para alcanzar sus metas, el éxito es cuestión de suerte. Cuando decimos que es cuestión de suerte, nos referimos a que dependerá en gran medida del azar. O sea, como cuando lanzamos los dados, la posibilidad de que el resultado sea 2 va a ser azar, ¿cierto? Para poder garantizar que la ejecución y la estrategia tengan coherencia, hay que desarrollarlas también de forma coherente. En el año 2006, Kaplan, con su instituto a nivel internacional, desarrolló una encuesta con más o menos 136 empresas, de las cuales, con las cuales se la ha venido trabajando por más de 25 años. Y resulta que analizó cuántas de esas empresas han trabajado con direccionamiento estratégico y cuántas no han utilizado direccionamiento estratégico. Resultó que del 100% que entrevistó, el 54% sí han utilizado direccionamiento estratégico y el 46% no lo han utilizado. ¿Para qué hizo este ejercicio? Para saber cómo les ha ido con el tema del direccionamiento estratégico. Los resultados que encontró es que más o menos un 70% de las empresas que logró entrevistar han tenido resultados superiores que las que no han utilizado direccionamiento estratégico. Es decir, del 100%, el 70% tuvo mejores resultados y el 30% tuvo peores resultados. Ahorita miraremos por qué fueron esos peores resultados. Ahora, uno de los aspectos también interesantes que se encontró es que solamente el 30% de ellos tuvieron un peor desempeño después de haber aplicado estrategia. ¿Sí? Lo cual significa que al final del estudio logró confirmar que las empresas sí necesitan un direccionamiento estratégico. Definitivamente sí hay que contar con una estrategia claramente definida y que esa estrategia se pueda aterrizar en los procesos, en las operaciones y posteriormente con las personas. Ahora, de las empresas que tuvieron peor desempeño y bueno, también de las de mejor desempeño, analizó qué fue lo que sucedió. Y el resultado del estudio confirmó que el 35% de las empresas encuestadas, ¿cierto?, tuvieron mejor desempeño debido a que aplicaron un proceso formal de ejecución de la estrategia. Ahí hay un punto interesantísimo.
hay muchas compañías que tienen estrategia definida, pero no todas la implementan. Que no saben cómo aterrizarlo. O sea, Ese es el punto. O sea, yo puedo tener en el papel, pero si no logro aplicarla, de nada me va a servir. Es más, parte del resultado que se encontró es que la mayoría de las estrategias eran buenas y podían funcionar. El problema es que como no pasaron del dicho al hecho, se quedó y no logró el resultado que se esperaba. ¿Sí? Otro resultado que obtuvo, el 24% de las mismas tuvieron un desempeño inferior debido a la falta de un proceso formal. ¿Y qué creen ustedes que da ese proceso formal para ejecutar la estrategia? El conocimiento de la estrategia. Ese es uno, definitivamente. Ahí es donde entra el sistema de gestión. O sea, el sistema de gestión brinda el conjunto de procesos sistemáticos y formalizados que ayudan a implementar la estrategia en la práctica. ¿Sí? El tema es que como no se linkeaba lo uno con lo otro, sino que lo uno estaba por un lado en la mente de la gerencia y lo otro lo hacían las personas operativamente de forma casi que automatizada, entonces por esa razón es que no se lograba generar el resultado que se quería llegar a obtener. Otra conclusión, 7 de cada 10 empresas que no cuentan con un proceso formal de gestión estratégica tienen un desempeño inferior que sus competidores. O sea que en las empresas donde ustedes trabajen y si son emprendedores, si no cuentan con un proceso formal de gestión estratégica van a tener dificultades. ¿Sí? Entonces ese es un punto súper importante. El no tener direccionamiento estratégico afecta negativamente. Es más, después de que ustedes salgan de la conferencia mañana, les va a llegar un correo de invitación para que hagan clic para descargar un ebook sobre gestión estratégica complementaria a esta conferencia. Y dentro de ese ebook se explica un estudio que se hizo con el grupo monitor del Banco Internacional de Desarrollo, donde se encontró que en Colombia una de las principales falencias de las empresas pymes y mipymes es precisamente eso, la falta de un proceso de gestión estratégica. Esto complementa los resultados del estudio. Estos fueron los aspectos en donde se detectó que les fue mejor a las empresas que tuvieron éxito y por qué razón les fue peor a las que no tuvieron éxito. En verde tenemos las empresas ganadoras y en azul las empresas perdedoras, es decir, en verde las que tuvieron mejor desempeño y en azul las que tuvieron peor desempeño en cuanto a la aplicación de la estrategia. Resulta que las que tuvieron desempeño inferior les falló principalmente el talento humano, la alineación de la estrategia con las personas, o sea, que la persona logre comprender cómo su función y cómo su misión en la compañía influye en el logro de ese resultado. Miren, nosotros encontramos mucho personas que cuando van a trabajar no saben cómo su función impacta el propósito de la compañía. Es más, pregúntenle mañana a sus compañeros de trabajo qué es propósito. Les apuesto que 9 de cada 10 no van a saber qué es eso. Más de uno les va a preguntar si se la fumó verde, en serio, literal, porque no saben siquiera qué es un propósito de vida. Y si la persona no tiene claro su propósito, va a ser muy difícil que entienda cómo su función aporta valor a la organización. Es un primer aspecto clave. Segundo aspecto clave, solamente el 28% comunicó su estrategia y alineó sus procesos. Comunicación y alineación de procesos son súper claves. Nuevamente, ¿qué permite que haya una buena comunicación y una buena alineación? El sistema de gestión. ¿Listo? Eso fue lo que más falló. Hay otras razones, pero esas fueron las que más impactaron. De los que ganaron, 77% comunicó claramente su estrategia. Ahorita hablaremos un poquito de la comunicación de la estrategia, que es súper determinante, pero hay muchas compañías que no lo comunican. ¿Listo? Y eso es lo que más afecta. Siguiente, 76% focalizó sus iniciativas, es decir, cuando hablamos de iniciativas significa que yo podría emprender 10, 20 o 30 planes de acción, pero tal vez no para todos va a tener tiempo o recursos. Es mejor focalizarme en 4 o 5 esenciales que sean los que con menor recurso y complejidad y menor riesgo puedan lograr el mayor resultado posible. Y cuando ya finalice ese plan, volveré a evaluar y miraré si hay otro que aporte. ¿Listo? Entonces, focalización y concentración es muy importante en la estrategia. Cuando hablo de focalización de iniciativas, es porque acá
de ahí se derivan los proyectos. Y de los proyectos se derivan los planes y programas que se deben implementar en cada proceso y luego los protocolos y procedimientos que se deben aplicar en cada actividad. Entonces, por eso es tan importante la focalización. 75% revisó y actualizó su estrategia. O sea, de pronto les suena el concepto revisión gerencial, porque es un requisito de las normas. La revisión gerencial es un aspecto clave del sistema de gestión. Y el 75% alineó dentro de su direccionamiento estratégico el tema de revisión gerencial normativo con la aplicación de un proceso de revisión de la estrategia. Eso es súper importante. Y hoy también es un requisito de las normas. Y el 73% hizo lo que estos no hicieron, comunicar su estrategia. Ahora, cuando decimos comunicar, bueno, ahorita más adelante lo vamos a hablar, y en el ebook también se explica, comunicación muchas veces por muchos medios. Bien, esto es un proceso sistemático de gestión estratégica. Es más, introducimos un concepto, la gestión estratégica. Cuando hablamos de gestión estratégica, para Kaplan y Norton, es una arquitectura integrada que relaciona la formulación y la planificación de la estrategia con la ejecución operacional. O sea, yo puedo formular una estrategia y planificarla, pero si no la ejecuto operativamente, pues no hay gestión, simplemente es una planeación. ¿Listo? La mayoría de empresas tienen un plan estratégico, pero no tienen una gestión estratégica, que es diferente. Cuando hablamos de gestión estratégica significa que aplicamos estos 6 pasos que aparecen acá. Desarrollar la estrategia, paso 1. Planificar la estrategia, paso 2. Alinear la organización, los procesos y las personas, paso 3. Planificar las operaciones, o sea, ventas y operaciones, alinearlo, paso 4. Luego ejecutar, que aquí es donde se concentran los sistemas de gestión, ¿sí? Después de eso, controlar la implementación de la estrategia y aprender durante el camino. Y por último, paso 6, probar y adaptar la estrategia. ¿Listo? Resulta que, como decíamos en el video introductorio, cuando ustedes escribieron, hay unos requisitos normativos relacionados con el tema. Para quienes de pronto no lo conozcan, les cuento y voy a escribir aquí rápidamente. Las normas internacionales, basándonos en el anexo SL, el anexo SL es el anexo de directrices para normas sobre sistemas de gestión, habla acerca de 10 capítulos en los requisitos de las normas internacionales, y de esos 10 capítulos hay 7 que son claves, que son los que componen los sistemas de gestión. Entonces aparece en el capítulo 4, que es donde comienzan los requisitos, el tema del contexto. En el capítulo 5, el tema de liderazgo. En el capítulo 6, el tema de planificación. En el capítulo 7, el tema de soporte, procesos de soporte. En el capítulo 8, el tema de operación, procesos de operación. En el capítulo 9, la evaluación del sistema o procesos de evaluación. Y en el capítulo 10, la mejora, procesos de mejora. ¿Listo? Entonces, si hacemos un paralelo entre estos requisitos y el proceso de gestión estratégica que tenemos acá, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Desarrollar la estrategia. El tema de desarrollar la estrategia no se menciona en las normas, pero para poderla desarrollar sí necesitamos una información de entrada, que es lo que llamamos contexto. O sea, entender los elementos exógenos y endógenos de la organización, identificar a través de cualquier metodología, oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades. Ese análisis del entorno interno y externo es lo que permite como resultado declarar una estrategia. ¿Listo? Entonces, repito, en la norma no hay un numeral que habla acerca de desarrollar la estrategia, pero para poderla desarrollar, la norma sí pide unos elementos que son fundamentales, que es el contexto de la organización. ¿Listo? O sea que este y este se asocian directamente. Planificar la estrategia. Para planificar la estrategia, en esencia, lo que hacemos es determinar
como un mapa de ruta, se le llama mapa estratégico, y también a partir de allí se derivan unas iniciativas y unos proyectos, y se determinan unos indicadores claves, que en lenguaje de estrategia se llaman KPIs y se desarrollan a través de un tablero de mando, muy conocido como Balance Scorecard. ¿Listo? Entonces, esta parte de planificación de la estrategia está muy relacionada con el capítulo 6. Alineación de la organización. El tema de alineación se refiere a cómo logramos que los procesos de soporte y de apoyo y los procesos de operación se sincronicen con la estrategia y que posteriormente las personas se sincronicen a los procesos. Entonces, aquí sí utilizamos varios requisitos. Por ejemplo, el primero de ellos, el requisito de liderazgo. Para yo poder alinear los procesos tengo que liderar la gente, necesariamente. Si no, imposible. Y después, para alinear la operación y los procesos de soporte con la estrategia, aquí es donde entran requisitos 7 y 8. ¿Listo? Para quienes no lo sepan, el capítulo 7 habla acerca de los procesos que generan recursos o que suministran recursos para la operación. Por ejemplo, personal competente, infraestructura necesaria para la operación, ambiente de trabajo, equipos para poder efectuar seguimientos y mediciones, cosas de ese tipo. ¿Sí? Mientras que los procesos de operación están más vinculados con la cadena de valor del negocio: compras, fabricación, diseño y desarrollo, logística, entrega, servicio técnico, cosas de ese tipo. Entonces la alineación se da en estos procesos, pero desde la parte de planear, no de la ejecución, porque la ejecución va acá, más adelante. Pero el determinar qué criterios deben seguirse está en el paso 3, asociado con estos 3 requisitos. ¿Listo? Perdón, con el de liderazgo, soporte y operación. Después viene un tema de planificación de operaciones. En primera instancia, la planificación de operaciones está asociada con el capítulo 8. Lo que pasa es que aquí hay una cosa que en la norma no se menciona, y se los cuento así rápidamente. En sus empresas me imagino que hacen plan de ventas, ¿sí? Bueno, si no lo hacen, probablemente hay una deficiencia. Probablemente hacen plan de ventas, probablemente hacen planificación de la capacidad de los procesos para poder responder a los requerimientos de los clientes, a los pedidos, a las solicitudes. Ese es un tema que no se menciona tan exactamente en las normas, sobre todo en la norma de calidad, pero que acá en direccionamiento estratégico sí es clave. Porque si yo, por ejemplo, voy a ofrecer un nuevo producto, pero no tengo la capacidad suficiente para respaldar esa propuesta, pues difícil. Si yo proyecto unas ventas, no sé, de 1.500 millones, 2.000 millones de pesos en el año de ese producto, y no he verificado internamente si cuento con la cadena logística para hacerlo, difícilmente lo voy a lograr. Entonces, este tema de planificación de operaciones es sentarse y echar números. Usted dijo que iba a vender 3.000 millones, esos 3.000 millones, ¿cómo se asocian a horas hombre en la planta? ¿O cómo se asocian a horas máquina en el proceso productivo? ¿O cómo se asocia a horas de contratistas que va a requerir en la operación? Sí, es más o menos eso. Y eso en la norma no es tan específicamente definido. ¿Listo? Por eso es importante tenerlo también presente. Bien, la ejecución no es parte del proceso de gestión estratégica, porque eso sí es totalmente lo que se hace aquí. ¿Listo? Eso sí es totalmente lo que se desarrolla en un sistema de gestión de forma táctica y operacional. Eso es el día a día. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar de unos puntos claves en ese tema que son súper determinantes también en el éxito de la estrategia. Después viene el control y aprendizaje. ¿A qué numeral creen ustedes que corresponda? Al de evaluar, ¿cierto? Y por último, probar y adaptar. ¿A cuál corresponderá? A la mejora. ¿Listo? Entonces, estas dos secuencias se asocian entre sí. Lo que pasa es que esta se desarrolla a nivel estratégico, es decir, a nivel de juntas directivas, juntas de socios, juntas de accionistas, mientras que esta se desarrolla más a nivel táctico y operacional. ¿Listo? Muy bien. Hay cosas que la norma no requiere, pero que es buenas prácticas que se pueden implementar. Entonces es recomendable que ustedes, aparte de revisar información bibliográfica como la que les estaba mencionando ahora, miraran por ejemplo la norma ISO 9004, que da más directrices acerca de cómo complementar estos aspectos también desde un punto de vista más estratégico. ¿Listo? Si no la han visto, es una norma que habla acerca de gestión del éxito sostenido en los negocios.
Entonces es una buena herramienta de aprendizaje. Ok, entonces profundicemos un poco más en la fase 1. La fase 1 tiene en esencia 3 cosas. ¿Listo? Primera parte de la fase 1. Clarifique su misión, sus valores y su propósito. Esto es parte de lo que se hace en el contexto interno. Es decir, en este tema hay que saber quiénes somos como compañía. Y eso requiere un proceso de introspección por parte de los fundadores, de los gerentes, de los líderes de la compañía, para entender en el fondo quiénes son. No solamente como compañía, sino también como personas. En muchos casos es un proceso como el que tú decías atrás, estoy reinventándome. A veces implica eso. O sea, no es simplemente hacer una declaración de misión que suene bonito, sino es entender yo quién soy y qué es lo que estoy aportando a la compañía y qué quiero lograr como compañía. Es un tema que puede ser largo. ¿Dime? ¿El por qué y para qué? Sí, el por qué y el para qué de la organización, que en muchos casos depende del por qué y el para qué de los fundadores. Sobre todo en pymes y mipymes, la misión de la compañía está íntimamente ligada a la misión de los fundadores. No sé si ustedes lo han notado, pero nosotros hemos encontrado en ese tipo de compañías que cuando el fundador se va de la organización o vende la empresa o se muere o hay transferencia por generacional, ¿sí? Gran parte de la filosofía interna inicial se pierde. Por eso, porque gran parte del ADN de la organización lo aporta el equipo de fundadores, sean esposo y esposa, abuelo y abuela, no lo sé, pero gran parte del ADN se va con ellos. Y cuando llega una nueva generación, como que hay un remesón y las cosas son distintas. Y uno encuentra mucho que la gente dice, es que antes sucedía esto y aquello, y ahora ya no. Como que la gente lo habla con añoranza, como con nostalgia, precisamente porque es parte del ADN de la organización. Muy bien, otro punto importante es realizar un análisis estratégico, sobre todo exógeno. Miren, en este punto es súper importante aprender acerca del marketing y aprender acerca de economía, porque uno tiene que entender en qué negocio está parado, y el negocio no está solamente adentro, sino también afuera. Yo tengo que entender quién es mi competencia, tengo que entender cuáles son las variables del mercado que impactan el desempeño de mi organización, y tengo que entender cuáles de ellas pueden influir y cuáles no. Entonces, en ese punto es muy importante aprender acerca de, por ejemplo, cuáles son las necesidades no satisfechas en el mercado, qué existe de propuestas de valor en el mercado y quiénes son los actores claves, competidores, que ya lo tienen, en qué me voy a diferenciar, qué tienen ellos que yo no tengo y qué tengo yo que no tienen ellos, porque a partir de ahí es que se formula la estrategia. Miren, hay cuando decimos formular es porque es una fórmula. La fórmula para la estrategia es igual a un objetivo retador que sale ¿de dónde? De la visión de la compañía, de la visión, más una promesa de valor diferencial que sale ¿de dónde? Que sale de este análisis. O sea, es yo entender en que soy bueno, en que soy mejor que el resto de empresas de la competencia y hablar y comunicar eso, más un nicho de mercado. Por eso les digo que hay que aprender de marketing. Si yo no conozco cuál es el mercado, cuáles son los segmentos, subsegmentos y los nichos, cuáles son sus intereses, sus costumbres, sus comportamientos, muy difícilmente voy a formular una estrategia específica y va a quedar siendo una estrategia como muy genérica, ¿no? Al estilo de tenemos 25 años en el mercado sirviendo a nuestros clientes. Eso no dice mucho y muchas empresas lo dicen en sus titulares, ¿no? La mejor calidad y el mejor servicio. Eso táchenlo porque eso no es estrategia, eso es genérico, no es específico, y al no ser específico, pues cuando uno lo comunica en el mercado la gente lo ve como otro más que dice lo mismo, ¿sí? Aquí hay que decir es que hago yo diferente frente a los demás en la competencia en un nicho de mercado específico. Es más, entre más concreto sea el nicho de mercado, mucho mejor, porque va a ser relevante para ese grupo de personas o de organizaciones. ¿Listo? Entonces, una recomendación es que la formulación de la estrategia sea una frase muy corta, ¿listo? Que sea de menos de 50 palabras. Por ejemplo, generamos rentabilidad superior
produciendo experiencias memorables en el segmento de clientes VIP de Bogotá. Eso es una estrategia, así de concreto. ¿Listo? Y es recomendable que la estrategia se defina por nicho del mercado. O sea, eso puede significar que la compañía puede tener varias estrategias según los nichos de mercado que atiende. ¿Listo? O puede suceder que si atiende un solo nicho de mercado y se concentra en ese nicho de mercado, pues solamente tendrá una. ¿Listo? Entonces, eso es clave. Se formula la estrategia. Bien, un punto importante a tener presente. Cuando se hace el análisis estratégico, aquí hay riesgos. El próximo mes vamos a hablar acerca de este tema más a fondo, sobre riesgos, sobre cómo abordarlos y algunas cosas relacionadas con la norma ISO 31000 para que se apunten y estén pendientes de esta conferencia. Fase 2, después de declarar la estrategia, es planificarla. Entonces, para planificar la estrategia, bueno, aquí aclaro una cosa, aquí todavía no hemos hablado como tal de requisitos de norma. Hemos hablado apenas de uno de ellos, que es el tema de contexto. Para de contar. Pero esos otros elementos no los dice la norma ni los exige. Entonces son cosas adicionales que ustedes podrían hacer y son recomendables. La fase 2, planificación de la estrategia, tiene 4 puntos claves. Primer punto clave, crea un mapa estratégico. Hay una pregunta. Señora. Pregunta Capema. ¿Cómo puedo lograr un mayor apoyo de la alta dirección en mi organización para implementar y mejorar el sistema de gestión? Bueno, para esta pregunta, gran parte de la respuesta está aquí. Si yo comprendo cuál es el mercado al que la organización quiere llegar, si entiendo cuáles son sus necesidades no satisfechas, si logro identificar qué tiene diferente la organización, que pueda comunicar coherentemente y le ayudo a la alta dirección a formular una estrategia o a implementar una estrategia que le aporte valor a nivel financiero y a nivel de su nicho de mercado, ese es el primer punto para generar esa mejor percepción por parte de la alta dirección. Porque ¿saben cuál es una de las principales razones por las que la gente en los sistemas de gestión no tiene como tan buen impacto gerencial? Es porque muchos no conocen la estrategia de negocio. ¿Quiénes de ustedes trabajan en sistemas de gestión? Levanten la mano. Listo. Ahora, ¿quiénes de ustedes conocen la estrategia del negocio? ¿Dónde están? ¿Sí se dan cuenta? Si entendieran la estrategia del negocio, formularían planes que le aporten valor a esa estrategia. Ese es el primer punto. ¿Listo? Ahora, entendiendo cuál debería ser la estrategia, el segundo paso para generarle valor a la alta dirección es establecer un mapa de ruta que le diga a la alta dirección cómo lograr implementarla. Y por eso hablamos de un mapa estratégico. El mapa estratégico es una herramienta gerencial que lo que hace es trazar como un camino que dice, si usted quiere llegar a este resultado, entonces tiene que trabajar en estos aspectos. Y se fundamentan dos aspectos claves que se llaman inductores o drivers y perspectivas. Esto es un ejemplo genérico de un mapa estratégico. En este ejemplo tenemos 4 perspectivas, o sea, 4 puntos de vista. Hay mapas estratégicos que los hacen con 5, con 6 o con 7 perspectivas dependiendo del tipo de compañía. Ese es el genérico básico, que tiene 4 perspectivas básicas que son 2 de resultados, que son a nivel financiero, a nivel de mercado y clientes, y 2 de gestión, que son a nivel de procesos internos y de desarrollo organizacional. Entonces, normalmente, ¿qué buscan las gerencias y las juntas directivas? Impactar el mercado y generar resultados financieros, ¿sí o no? Entonces yo tengo que entender, tengo que tener claro cuál es la rentabilidad que quiere lograr la alta dirección, cuál es el nivel de ventas que quiere lograr, cuál es el nivel de costo que quiere alcanzar o menos de eso, cuál es el nivel de impacto en el mercado que quiere generar en términos de participación, en términos de percepción de clientes, en términos de posicionamiento, porque ahí es donde están los resultados que logra la compañía estratégicamente hablando. Y lo que haga para alcanzar esos resultados, aquí, en esta parte, ahí es donde está el sistema de gestión. ¿Te acuerdas que ahorita les hablaba acerca de eso? Entonces la alineación está en entender cuáles son los inductores, estos que están aquí, que permiten que logre estos resultados estratégicos. ¿Listo? Entonces cuando hablamos de inductores, es como decir, por ejemplo,
les pregunto, es un ejemplo que coloco muy frecuentemente porque es muy simple. Si yo quiero bajar 10 kilos de peso, ¿cuál creen ustedes que sería un elemento esencial para alcanzar ese resultado? La alimentación. Ese es un inductor, muy bien. ¿Qué otro? La actividad física, muy bien. ¿Qué otro? El descanso. Ya van 3 inductores. Eso mismo sucede en las organizaciones. En las organizaciones hay 2 tipos de inductores. Los inductores asociados a los procesos operacionales internos y los inductores asociados a los procesos de desarrollo de la compañía. ¿Listo? Si yo quiero mejorar los procesos internos, tengo que desarrollar esta parte de acá. Entonces, desarrollando la organización, mejoro los procesos. Mejorando los procesos, obtengo mejores resultados en el cliente y en el mercado y a nivel de otros grupos de interés. Y si hago esto, puedo tener mejores resultados financieros. Es recomendable que traten de sincronizar sus objetivos de calidad de ambiente y seguridad vial con lo que salió estratégicamente crítico para el negocio dentro de la estrategia y dentro de su despliegue. ¿Listo? Ahora, de estos mapas se definen las cosas críticas en donde la compañía debería mejorar. Aquello que si no fortalece va a restarle ventaja competitiva. Entonces de ahí salen las iniciativas. Pueden salir 10, 15, 20 o 30 iniciativas, pero no todas van a impactar igual, no todas van a costar lo mismo, no todas van a tener el mismo grado de complejidad. Por ejemplo, una iniciativa podría ser, es que estamos generando mayor cantidad de desperdicio en el proceso y eso se puede reducir si hacemos renovación tecnológica cambiando maquinaria. Claro, lo que pasa es que esa renovación tecnológica nos cuesta 5.000 millones de pesos y el nivel de complejidad es elevado. ¿Será que hay una opción de hacer pequeños proyectos de mejoramiento que ayuden a reducir el desperdicio en los procesos, que sea más fácil de implementar y que genere resultados a corto plazo? Entonces ahí es donde se analizan las iniciativas y para eso existen metodologías. Aquí no alcanzamos a hablar de esas metodologías, pero sí existen. De ahí se seleccionan los proyectos estratégicos que pueden ser pocos pero vitales. Y sobre esos proyectos es que se asigna el recurso, se asigna el equipo de trabajo y se asigna el presupuesto. ¿Listo? Uno de esos proyectos puede ser implementar una norma internacional. Debería salir de ahí, ¿no? Debería salir de ahí. La, Sí. la decisión de implementar un sistema de gestión, más allá de cumplir con un requisito legal o con un requerimiento de un cliente, debería salir de la estrategia del negocio y parte del logro de un objetivo definido. Sí. Entonces podría ser cosas como, por ejemplo, para 2020 vamos a implementar el modelo HACCP, o vamos a implementar el modelo BASC, o vamos a crear un CRM para poder atender mejor a los clientes, o vamos a hacer un cambio de instalaciones, o vamos a hacer un nuevo software para poder manejar integradamente las operaciones. Cada una de esas iniciativas hay que analizarlas, evaluarlas, mirar costo, complejidad, beneficio potencial y escoger aquellas que tengan el menor grado de costo y complejidad y mayor efecto positivo para la compañía. ¿Listo? Entonces esas salen como proyectos y esos proyectos pues también tienen sus propios riesgos, también hay que valorarlos, ¿no? De acá viene la creación de un presupuesto estratégico, eso es un STRATEX, un presupuesto estratégico, que son las inversiones de largo plazo que se van a hacer para poder ejecutar los proyectos, y luego de aquí es que se seleccionan las personas que van a liderar esos proyectos. Esas personas que van a liderar los proyectos son las que van a representar el equipo de trabajo y la organización en su implementación. Por lo tanto, se requiere que esas personas tengan habilidades de líder. Entonces ahí es donde viene una pregunta bien importante. ¿Quiénes de ustedes consideran que tienen habilidades desarrolladas de liderazgo? Ok. Ahora, cuando uno dice que yo soy líder, es porque ha desarrollado liderazgo interno para poder generar liderazgo externo. O sea, que ha desarrollado unos hábitos. Ahorita los vamos a mencionar. Si yo no he desarrollado esos hábitos, difícilmente puedo decir que soy líder. ¿Listo? Dime. Y hay un tema allí interesante, digamos, con la persona, ¿no? Porque uno se encuentra a veces y uno logra identificar cuando hay rasgos, por ejemplo, de baja autoestima o temas de inseguridad muy fuertes en los líderes. Sí. Y lógicamente eso
impacta, Eso impacta muchísimo. en las relaciones, en los resultados, porque más es hacia ellos que hacia realmente el equipo. Sí. Por aquí pregunta Capema, ¿de qué manera puedo mejorar mis competencias para tener mejores resultados? Es una excelentísima pregunta. ¿Quiénes de ustedes saben nadar? ¿Cómo aprendieron a nadar? Practicando. Esa es la respuesta. Practicando se desarrolla la competencia. O sea, yo puedo recibir información a través de conferencias como estas, participando en cursos, pero si esa información no la practico, no la aplico en la práctica y después comparo lo que aprendí contra lo que había visto inicialmente, no desarrollo competencia. Ustedes pueden desarrollar las competencias de múltiples maneras, inclusive viendo videos de YouTube si quieren. Pueden volverse expertos en un tema viendo videos de YouTube si quieren. El punto es que tanto aplican esa información en la práctica. Si no hay aplicación, es imposible generar competencia. ¿Listo? Entonces es un proceso de 4 pasos que consiste en: yo no sé lo que debo aprender, empiezo a adquirir información, incorporo esa información en mi mente, después la empiezo a aplicar en la práctica, comparo el resultado de lo aprendido contra la información inicial y de los aprendizajes remodelo mi estrategia y sigo ese proceso por muchos años. Hay estadísticas que hablan de 10.000 horas para generar una competencia a nivel de maestría. 10.000 horas son como 27 años, si fuera una hora diaria. Una hora diaria. Si fueran 8 horas diarias, sería como 2.7 años, algo así por el estilo. Entonces, imagínense lo que hay que hacer para poder desarrollar una competencia a nivel de maestría. En proyectos, para uno poder acreditarse como gestor de buenas prácticas de proyectos, primero debe demostrar que tiene 4.600 horas de experiencia aplicando metodologías de proyectos. Y eso no le garantiza que pase el examen para acreditarse. Y eso Esos tampoco garantiza que... esos son más o menos unos 4 años trabajando fuertemente. Todo el tiempo, ¿no? Tiempo dedicado 100% en metodologías de proyectos. Sí, la parte clave es la aplicación. Bueno, fase 3, alineación de la organización. Aquí sí fuertemente aplicamos los requisitos de las normas, capítulo 8, capítulo 7. ¿Listo? Y alineación de empleados, que vuelve y juega un tema de liderazgo y de toma de conciencia. ¿Sí? Es toma de liderazgo es capítulo 5 y toma de conciencia capítulo 7.3, numeral 7.3. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es que primero, después de que se ha definido la estrategia, los proyectos y en qué aspectos claves va a trabajar la organización, ahí sí trabajar en alinear los procesos. Les voy a colocar un ejemplo para aterrizarlo un poquito más. Supongamos que la empresa es una empresa de logística y la empresa encontró que una promesa de valor clave es ser muy coherente en su tiempo de respuesta y encontró que la competencia para ese nicho de mercado, por más que lo dice, no lo logra. Entonces la empresa se comprometió a diferenciarse por esa variable. ¿Listo? Entonces, respuesta rápida o respuesta inferior a 48 horas, ¿cierto? A nivel nacional. Entonces, esto es parte de su promesa de valor. Por lo tanto, se dio cuenta de que para poder llegar a ese tiempo de respuesta requería de un sistema de información mucho más robusto. Entonces, como proyecto, debe implementar un sistema ERP que le permita monitorizar todas sus operaciones y darle trazabilidad desde el inicio del pedido hasta el final y posterior a la entrega del pedido. Y adicionalmente se dio cuenta de que requería un sistema de rastreo satelital mucho más avanzado, entonces requería de tecnología, ¿no? Tecnología para poder garantizar la trazabilidad en toda su logística. Entonces estos son los proyectos estratégicos de la compañía, ¿cierto? Ahora, en su cadena de valor se dio cuenta de que estos dos proyectos afectan el área comercial, afectan el área de operaciones y logística
y afectan muchísimo el área de tecnología, por poner un ejemplo. ¿Listo? Entonces, cuando decimos aquí unidades de negocios, es que si esta empresa tiene diferentes nichos de mercado, dependiendo de la promesa de respuesta que vaya a garantizar a cada uno de ellos, tiene que afinar sus procesos para poder responder según la estrategia. O sea, ¿a qué me refiero? La estrategia dice 48 horas a nivel nacional y resulta que miramos la estadística y encontramos que a nivel nacional en 48 horas llega solamente el 40% de los pedidos y la expectativa es del 98%. Hay una brecha gigantesca. Entonces, si yo no cierro esa brecha, voy a ser incoherente con la estrategia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comprometerme como proceso a desarrollar una serie de planes de trabajo que me permitan garantizar que los pedidos son entregados dentro de ese tiempo de respuesta en un 98% de los casos. Es decir, 98 de cada 100. Eso es una cosa brutal. Las empresas fuertes alcanzan un 75, 80%. 98 es una cosa brutal. ¿Sí? Entonces, eso implica que el proceso tiene que identificar cuáles son los principales problemas, las principales dificultades que le están impidiendo alcanzar ese resultado. Entonces, de aquí es que salen las necesidades de mejora. Ahí lo clave también es entender que eso hace parte de la promesa de valor. Exacto. Y Si es, hemos encontrado mucho eso, que ni siquiera, como no se conoce cuál es la estrategia, no se tiene clara cuál es la promesa de valor, entonces simplemente es incumplimiento de un indicado, pero no se tiene la conciencia del impacto que genera hacia la experiencia del cliente, claro, porque es esa promesa de valor con la que llegó el cliente a nosotros. claro. Ahora, piensen en esto. Si yo no estoy alcanzando este resultado, primero tengo que comprometerme a lograrlo y segundo tengo que establecer un plan de trabajo que permita lograr ese resultado cumpliendo la legislación, ¿no? O sea, de forma segura, evitando impactos ambientales negativos, evitando riesgos de seguridad y salud y todo lo demás, como lo vimos en el mapa estratégico. Entonces, de esta necesidad de mejora salen los planes de mejora que deberían implementar los procesos en su interior para poder alcanzar ese resultado deseado. Y aquí es donde entran a jugar los requisitos de las normas. Por ejemplo, si yo me doy cuenta de que un plan de mejora es que tengo que tener una programación de pedidos de lo que voy a entregar en 2 días hacia adelante, significa que tengo que aplicar unos numerales normativos y tengo que conocer y dominar muy bien esos numerales normativos para poder garantizar que esa tarea se haga, por un lado. Y por otro lado, tengo que garantizar que la gente esté alineada, el empleado esté alineado a esa necesidad de mejora, sea competente y sea consciente. O sea que ahí es donde viene el tema de alineación de los empleados, que tanto la persona comprende qué pasa cuando este resultado no se logra. Entonces aquí viene un tema de competencia y toma de conciencia muy asociado. ¿Sí? Entonces, para desarrollar esto se utilizan diferentes modelos de planificación y de definición de planes de control. ¿Sí? Y esos modelos de planes de control es importantísimo conocerlos. No son tan difíciles de aprender, pero juega. Yo puedo establecer el plan de control, pero si la persona no lo ejecuta, de nada sirve. De nada sirve. ¿Listo? Entonces, en esencia, cuando hablamos de alineación, significa establecer acuerdos de nivel de servicio. Los acuerdos de nivel de servicio son como una especie de contratos que se hacen entre la organización y sus clientes y entre los procesos internos, ¿cierto? Para poder garantizar que se cumpla con los resultados esperados. Casi siempre las empresas definen en su interior esos acuerdos de nivel de servicio a través de los procedimientos, a través de los instructivos, a través de los planes de control, a través de la misma documentación del sistema. ¿Listo? Cuando ese acuerdo de nivel de servicio no se cumple, se respeta el acuerdo, ¿qué sucede en el resto de la cadena? Pues se ve afectada y una estrategia no se cumple. Entonces, esta parte de planificación es súper importante y esa alineación se hace en cascada, desde lo estratégico a lo táctico y de lo táctico a lo operacional. Y luego,
de lo operacional a lo de muy corto plazo. Aquí es donde entra la planificación de operaciones. Entonces el tema de planificación de operaciones nos lleva a definir planes de venta anuales, trimestrales, mensuales y semanales. ¿Quiénes de ustedes saben si su organización tiene un plan de ventas? Ok. ¿Cómo influye un plan de ventas? ¿Tú en qué trabajas? ¿En qué área trabajas? En la área estratégica, Ok. pues toda la parte gerencial de una organización pequeña, de una fundación. Ah, ok. Tienes una fundación. Sí, señor. Ah, listo. ¿Cuál es tu plan de ventas? El plan de ventas es precisamente tener una estrategia de cómo llegar al mercado y vender un servicio tan difícil que es un servicio, o sea, un servicio de alojamiento a pacientes. Ok. Bueno, lo que me acabas de decir es más bien un plan como, de O sea, marketing. el plan de ventas es visitar, o sea, tener un segmento, segmentar los clientes y hacer Sí. unas visitas, porque es que no es el plan de vender los zapatos, sino es vender un servicio que es mucho más difícil. Vender una idea. Es vender una idea. Sí. Es vender una diferencia, es lo diferencial que yo hago. ¿Y eso cómo lo mides? El plan se mide con indicadores comerciales y con el número de clientes nuevos que ingresa a la institución Entonces tú colocas un número de clientes por periodo. por periodo. Y ese número de clientes por periodo después lo llevas a unas acciones que debes desarrollar para alcanzar esa meta. Cada uno de los indicadores financieros de Listo. campos del ingreso nuevo. Eso representa los ingresos, perfecto. Ahora, esas acciones las defines después a nivel en el tiempo, ¿no? Mensual, semanal, diario. Y con esos indicadores diarios es que tú empiezas a desarrollar la competencia del equipo que hace esas ventas para después mover la operación. ¿Sí? Listo, ok. Ahora, eso a nivel ventas. Pero lo que se logra en resultados de ventas también tiene que generar impacto a nivel operacional. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo tú logras un incremento en 10 clientes, ¿eso cómo se ve reflejado a nivel operacional? ¿Qué cambios operativos tendrías que hacer? Tendría que tener más personas para poder garantizar ese Atender. servicio. Entonces ahí tendrías que desarrollarlos o contratarlos o tercerizarlos. Entonces eso implica un plan de compras, por ejemplo, o un plan de tercerización o un plan de contratación, ¿cierto? Y si estamos hablando de equipos, un plan de mantenimiento de equipos o de compra de equipos. Entonces toda esa parte tiene que estar sincronizada y sincronizada muy al detalle para que no falle, porque si eso falla, el impacto se ve reflejado en la estrategia. ¿Listo? Entonces esa parte es súper importante. Aquí es donde se definen los presupuestos operativos y de capital. O sea, presupuesto operativo es cuánto voy a gastar mensualmente en recursos, es el OPEX, y el presupuesto de capital es el CAPEX, cuánto voy a invertir en equipos, máquinas y recursos de infraestructura. Porque eso después va a afectar el flujo de caja. Escriban eso, flujo de caja. Ustedes tienen que aprender a conocer el flujo de caja de la organización, porque eso influye muchísimo, muchísimo en las inversiones que se desarrollen y eso impacta totalmente la estrategia. Es más, en una empresa, las empresas no se acaban porque tengan pérdidas financieramente hablando, se acaban porque no tienen flujo de caja. Este es un último que se requiere Para poder operar. Muy bien. Después de que estos planes están definidos, ahí sí viene la ejecución. Y ahí es donde empieza que eso a padecer. Porque es que la ejecución empieza a fallar porque las personas muchas veces o no hacemos lo que tenemos que hacer o lo hacemos de forma diferente a como está planificado. Ahí es donde viene más, todavía más, la construcción de competencias, la generación de conciencia y el desarrollo de nuevos hábitos. Eliminar hábitos inconstructivos y desarrollar hábitos constructivos. Entonces, en la parte de las competencias es necesario lograr que las personas tengan el conocimiento, es decir, que sepan qué deben hacer y cómo deben hacerlo, que tengan las habilidades, es decir, que desarrollen la práctica operativa y principalmente que tengan la motivación y el deseo por lograrlo. Por esa razón, para lograr deseo hay que vincular el desempeño de la persona con el desempeño del proceso. Y ojalá vincular el resultado financiero y monetario de la persona con el desempeño que se obtiene en el proceso. De lo contrario, es muy difícil que la estrategia funcione. O sea, si tú tienes un equipo comercial, deberías tener
una base fija y una base variable que te permita, o que haga que en la psicología de la persona se mueva a actuar más. Porque si todo es salario fijo, nosotros tendemos a ser supremamente sedentarios. O sea, la mente trata de retenernos por su sobrevivencia, sino también a nivel operacional, a nivel de procesos de soporte y apoyo. Todo tiene que estar sincronizado de esa manera. Lo contrario es muy difícil que la estrategia funcione. Hay un dicho que dice: dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Entonces los indicadores hay que aterrizarlos de lo estratégico a el nivel individual. Según cómo me midan, así mismo yo voy a responder. Muy bien, un siguiente aspecto. Pero ahí, digamos, a nivel interno, ¿qué hacer? Porque las habilidades, como uno puede identificar en los líderes o en las diferentes personas estas, o conocimiento de habilidades. Porque, pues, Bueno, conocimiento y habilidades en lo técnico. O sea, las habilidades técnicas y el conocimiento técnico, en lo duro. El deseo y la motivación son habilidades blandas. ¿Listo? El conocimiento y las habilidades técnicas están relacionadas con las funciones, las responsabilidades y los niveles de autoridad de la persona, y están ligados también al tipo de objetivos que tiene que alcanzar la persona. De ahí sale la determinación de la competencia desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, para que la persona logre manejar el ERP, debe haber pasado por un proceso que le permita conocer todos los módulos y que permita que registre los pedidos correctamente y que permita que pueda hacer las modificaciones cuando hay cambios en los pedidos. Entonces, ¿cómo lo va a lograr? No lo sé. Puede que tenga que pasar por el curso que le da el proveedor de 48 horas, o puede que se vea toda una noche los videos que tiene el proveedor colgados en la página. El caso es que cuando yo lo vaya a evaluar, él pueda demostrar que sabe hacer ese proceso y que sabe operar el equipo y que tiene la habilidad para manejarlo. O sea, aquí el tema de competencia no interesa tanto en cómo lo logre, el caso es que lo demuestre. Que si pasó por un PhD para lograrlo, eso es otro rollo. Eso significaría simplemente quién tardó más tiempo en aprenderlo y quién tardó menos tiempo en aprenderlo. El tema es que tenga la capacidad para hacerlo. Ahora, para esa parte de la motivación, eso tiene mucho que ver con los hábitos del desarrollo personal. ¿Listo? Y precisamente vamos a hablar un poquito más de ese punto. No en detalle, pero sí algunos aspectos claves. Para esto vamos a hacer otra conferencia en el mes de mayo. ¿Sí? O sea, en febrero vamos a hacer una conferencia sobre el tema de riesgos. En marzo vamos a hacer otra conferencia sobre el tema de dirección de proyectos. En abril hacemos otra conferencia sobre cambios en sistemas de gestión y cambios en requisitos. Y en mayo hablaremos más a fondo acerca de este tema. Eso es como el 88-90% del éxito de la estrategia. Por aquí preguntaban, ¿cómo hago yo para desarrollar habilidades blandas? Bueno, como les decía hace un rato, todo parte de la práctica, pero para poder practicar algo tengo que dominarlo, generar maestría. Generar dominio y maestría implica aprenderlo, ¿listo? Y ese proceso puede darse de cualquier manera. Ir a un curso, a un PhD, ver videos, asistir a conferencias, como quieran hacerlo, pero el punto es que adquiero un concepto y trato de aplicarlo al día siguiente. Hay otra pregunta. ¿Cómo puedo reducir la brecha entre el cumplimiento de requisitos y la gestión de los procesos del negocio? ¿Cómo puedo reducir la brecha entre el cumplimiento de requisitos y la gestión de los procesos del negocio? Y es una pregunta bastante amplia. Podría tener diferentes puntos de vista. A ver, para poder reducir la brecha, lo primero es identificar cuál es esa brecha. Y me coloco una meta y trazo un plan de acción que contenga qué acciones voy a tomar, quiénes van a ser los responsables de ejecutarlo, cuáles van a ser los recursos asignados para llevar a cabo ese plan, cuáles van a ser las fechas de cumplimiento y de qué forma voy a hacer el seguimiento al plan para poderlo implementar. Eso es un 20% del cierre de las brechas. El 80% está aquí. Es decir, es importante que las personas desarrollemos hábitos efectivos. Yo creo que ustedes alguna vez han escuchado esa frase, hábitos efectivos, por el doctor Stephen Covey, del escritor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Cuando una persona es líder, es porque ha desarrollado esta habilidad de sinergia.
La sinergia es el resultado de trabajar en equipo para lograr un objetivo común. Cuando una persona ha desarrollado sinergia, es porque previamente ha hecho un proceso para aprender a negociar con otras personas. O sea, si yo no soy hábil negociador de acuerdos, difícilmente voy a poder liderar. ¿Listo? Si yo no sé negociar, es porque aquí tengo una deficiencia que se llama empatía. La empatía es la habilidad de comprender las necesidades de las demás personas. Si no soy empático, difícilmente soy un líder de un equipo. Estas habilidades que están acá están relacionadas con el éxito interpersonal, o sea, el liderazgo de un equipo de trabajo. Y además de eso, para poder llegar a ser un líder coherente que lidera desde adentro hacia afuera, sino solamente por palabras y por imagen, también tengo que ser un líder adentro. Un líder adentro es que ha desarrollado estos hábitos. Es decir, un líder que tiene claramente, que tiene detectado que él es el único responsable de sus resultados. O sea, una persona que continuamente se esté quejando, o que esté juzgando, o que esté criticando, difícilmente es líder. Un líder no se queja, encuentra una necesidad y se remanga y se pone en acción. De resto no es líder, simplemente es una persona que se queja y ya. ¿Listo? Entonces esto es clave. Segundo punto, una persona que encuentra un propósito en la vida. Eso es súper importante. Si no saben qué es propósito, por favor léanse este libro, El hombre en busca del sentido. Esto es súper importante. Si no sabemos cuál es nuestro propósito en la vida, difícilmente vamos a dejar un legado, difícilmente vamos a generar algo de valor a las personas que vienen en las generaciones futuras. ¿Listo? Claro, leer este libro. Bien, entonces tener claridad de propósito y aprender a poner prioridades. Prioridades basadas en objetivos. Muy bien, bueno, esto no es una regla, pero es recomendable que estén equilibrados a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel interrelacional, a nivel profesional, financiero, a nivel de la salud y energía. O sea, esos objetivos deberían tener prioridad. Hay muchas personas que en su vida no tienen objetivos claros. Cuando hablo de objetivos no me refiero a una meta puntual, me refiero a un norte que yo quiero lograr en un periodo de tiempo mediano y largo plazo, que es coherente con mi propósito y que a partir de allí establezco un plan de acción personal, con unas actividades que después agendo y que llevo a mi calendario y que continuamente estoy verificando. Si esos parámetros se cumplen, es muy factible que ahí sí digamos, sí, yo soy un líder porque practico estos hábitos. Si no, significa que tal vez tengo el talento innato de líder, pero no he desarrollado el hábito y la habilidad. O sea que tal vez no tengo la competencia de líder. ¿Me van a entender? O sea, es como el futbolista. ¿El futbolista nace o se hace? Se hace. Lo que pasa es que tal vez tiene un talento de muy chiquitico, pero si con la práctica y el hábito no lo desarrolla, no se convierte en una superestrella. Es lo mismo. El liderazgo también tiene ese comportamiento. Es algo que se hace, ¿listo? Y se practica a través de los hábitos. Entonces, esto es clave. Para poder lograr que haya aplicación de la estrategia, hay que desarrollar los hábitos efectivos en las personas. Y en ese punto hay mucha gente, muchas empresas que no le gusta, no lo quiere hacer. Entonces ahí es cuando uno tiene que analizar muy bien y decir, bueno, ¿me arriesgo con esta persona o mejor le doy el ha sido un placer? A veces hay gente que no quiere desarrollarlo. Y es mejor decirles, encuentra tu propósito, pero no aquí, sino en otro lugar. Porque si no se convierte en un problema para la organización. ¿Listo? Muy bien, esto es crítico en la ejecución de la estrategia. Este tema de la ejecución en cuanto a la correlación con el tiempo es súper relevante. Esto es una matriz de urgencia e importancia que ustedes pueden encontrar en el libro de Stephen Covey, el mismo de los 7 hábitos. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes analizan su agenda diaria y semanal, me imagino que tienen agenda y que ustedes son muy juiciositos y la manejan, ¿no?
porque si no, ya hay un indicativo de que hay algo que está fallando. Pero para quienes manejan su propia agenda, analicen qué porcentaje del tiempo le dedican a resolver chicharrones en el día. ¿Listo? ¿Qué porcentaje del tiempo de su semana están resolviendo problemas graves? El chicharrón que no atendí y que se volvió un problema mayúsculo, porque están en zona de crisis. ¿Listo? Y analicen qué porcentaje del tiempo están perdiendo literalmente su vida. El tiempo es vida, ¿no? Es decir, ponerme a mirar Facebook sin un propósito específico, sino simplemente por matar el rato que estoy aburrido y tengo sueño. O porque me pongo a mirar las historias del WhatsApp simplemente para ver qué es lo que comentan los demás. O sea, ese tipo de cosas es literalmente tiempo basura. Revisen eso. Hay mucha gente que le gasta mucho tiempo a ese tema y ese tiempo perfectamente lo podrían invertir en este espacio de acá. Revisen cuánto tiempo le dedican a sus objetivos. Objetivos ligados con sus deseos personales, con los deseos de la organización y con su propósito. ¿Sí? Y lo ideal es por lo menos, dedicarle 1 hora diaria, mínimo, de tiempo a temas que construyen. Si no, pues estoy en problemas. O sea, este es el tiempo que yo le dedico a sembrar para que en 3 años, 5 años, 10 años tenga el resultado que deseo. En cuanto al emprendimiento que se convierta en una empresa, en cuanto a que el ahorro se convierta en una casa y que después se convierta en un conjunto residencial, en cuanto a que la familia que estaba creando se convirtió realmente en una familia y la veo y así la siento. En cuanto a ese deseo de libertad, de tranquilidad que tenía hace un tiempo, ya lo siento hoy. Eso se construye y se construye a través del tiempo que le dedicamos aquí. Entonces es importantísimo aprender a continuamente revisar qué tanto tiempo le dedicamos a nuestros objetivos en correlación con la organización y también a nivel personal. ¿Listo? Pues digamos, no como muy enfocado, pero hay una palabra o un concepto que lo he visto mucho. Yo no trabajo en empresas, sino yo trabajo asesorando en la parte de procrastinar. Procrastinar. Esa cosa del concepto y la verdad a veces cuando hablamos del tiempo, de nuestros objetivos como personales, también como nuestro trabajo, qué es realmente lo importante y qué es lo urgente, y a veces esos chicharrones es lo que de pronto dejamos como atrás con muchas cosas, por miedo, esto, por tiempo, por falta de tiempo. Sí, es algo que quizás si uno no se da cuenta en las oficinas, el trabajo de uno, y uno va aplazando y va aplazando. Eso es como el archivo. Si yo no voy archivando los documentos diariamente, se me vuelve una acumulación de cosas y a veces no cumplimos con esos objetivos por eso. Y esas metas como que se van alejando en nuestros trabajos y en la vida personal. ¿Procrastinar es bueno o malo? Malo. Depende. No hay nada ni bueno ni malo. Es la interpretación que yo le doy, el significado que yo le doy. Procrastinar puede ayudarme si es una actividad que no le aporta a mis objetivos. Y puede convertirse en un problema si es una actividad que sí le aporta a mis objetivos. O sea, procrastinar no es que sea ni bueno ni malo. Si procrastino una actividad que esté ligado a algo que construya mi propósito, eso me va a afectar negativamente. Pero si procrastino actividades de este tipo, no va a pasar nada más malo de lo que pueda tener hoy. ¿Me hago entender? Entonces no es ni bueno ni malo, depende del significado que yo le dé en relación con los objetivos de propósito que tenga. Ahora, si yo procrastino las actividades esenciales que hacen parte del proceso, que impactan la estrategia, ¿qué va a ocurrir en la estrategia de la compañía? Se va a ver afectada negativamente. O sea, para la organización afecta. Y si mi interés es aportarle a esa organización porque quiero crecer en ella, o porque quiero lograr un resultado porque me delegaron un proyecto, grave.
Si yo le enfoco mucho tiempo a temas de apagar incendios y procrastino temas estratégicos, al final del semestre, al final del año, voy a tener un problema con la alta dirección. Porque me van a pedir rendición de cuentas y ¿qué va a mostrar? ¿Sí? Entonces, en muchos casos, es necesario que para poder poner la casa en orden, tenga que dedicar un tiempo extra para organizar lo operativo, para que no esté atendiendo chicharrones a todo momento, y cuando ya recupere el control del operativo, dedicarme a lo estratégico. Entonces, probablemente la carga operativa va a ser muy alta, muchas veces tendré que quedarme un tiempo adicional de trabajo para resolverlo, pero probablemente el tiempo va a reducir si voy a dedicar más tiempo a lo estratégico. Y tendré que después tener un equilibrio entre esos dos temas, lo estratégico y lo operativo. ¿Listo? Para que las cosas me resulten bien. No es 100% estratégico, porque eso es pensar y no hacer nada. O 100% operativo, porque esto es hacer sin pensar. Es tener un equilibrio entre las dos cosas. ¿Listo? Habrá momentos en el tiempo en donde se requiere más estratégico que operativo, como por ejemplo en estos meses. Por eso es que hicimos esta conferencia en este periodo, porque entre noviembre y enero las empresas hacen planeación estratégica y la revisan por ahí en junio y en noviembre o diciembre. Y por eso es que después en febrero, marzo y abril, y entre agosto, septiembre y octubre, se requiere más enfoque a lo operativo y menos a lo estratégico, porque es el momento en que hay que ejecutar para alcanzar resultados. ¿Sí? Entonces, esos equilibrios hay que manejarlos según el periodo de tiempo. Aprendan a planificar sus acciones en el tiempo, en el año, ojalá. O sea, una práctica muy importante. Definan su plan y agenden en el calendario las actividades durante todo el año. Y se acostumbran a desarrollar esa práctica y se vuelven mucho más hábiles en el tiempo. Y después, cuando ustedes van a mirar cuánto tiempo logran ahorrar para dedicarlo a otros objetivos, es una cosa impresionante, impresionante. Hay un ejercicio que uno hace para hacer ese análisis y uno encuentra casos de, no es que me sobró 20 horas semanales, y de esas 20 horas al año, ¿cuánto es? Como 1000 horas, un poco más de 1000 horas, es bastante tiempo. Y eso lo puedo dedicar a otra cosa relevante, ¿no? Entonces, es importante ese punto. Nosotros a nivel personal también debemos aplicar el ciclo PHBA que se hace en una organización. Por eso es que se habla del plan estratégico personal, así como cuando uno habla del plan estratégico de la compañía. Yo planifico qué es lo que quiero lograr, lo ejecuto, evalúo cómo me fue y después tomo acciones. Desde el punto de vista de Stephen Covey, eso es el hábito de afilar la sierra. El hábito de afilar la sierra es que yo pienso que quiero lograr continuamente en esas diferentes áreas. Primero que todo, asumo la responsabilidad por mis resultados y dejo de quejarme, ¿no? O sea, el resultado está desde la piel para adentro y no de la piel para afuera. Entonces, si yo asumo ese resultado, ese pensamiento, ya tengo más dominio y control de lo que quiero lograr. Defino mis áreas claves de éxito, establezco objetivos en cada área clave, programo mis acciones, defino mi agenda y paso a la acción. Sin acción, no se logrará. ¿Listo? ¿Han escuchado esa ley de la atracción? Tengan en cuenta que de esa palabra hay 6 que hablan de actuar, ¿no? Acción. Si no hay acción, no hay nada. Entonces, hacer, luego evaluar los resultados. Importante que tengamos nuestros propios indicadores personales, ¿no? Si es de reducción de peso, bueno, ¿cuánto bajé? Si es de masa corporal, ¿cuánto reduje? Si es de conocimiento, bueno, ¿qué tanto pude incrementarlo? Así, cada uno debería también tener su propio balance scorecard personal. Y a partir de esos indicadores, tomar sus propias acciones de mejora. Eso es afilar la sierra, ¿no? Claro. Bueno, eso más o menos, pero eso tiene muchos aspectos importantes que no vamos a considerar hoy. Siguiente punto. Después de la ejecución, que tiene que ver mucho con las personas y todo esto, viene la revisión. Hay 2 aspectos aquí claves dentro de la revisión que implican evaluar la eficacia de la estrategia. En los sistemas de gestión, ¿esto con qué se hace? Se hace a través de los indicadores claves de éxito, por un lado, por otro lado a través de las evaluaciones de percepción de clientes y otros grupos de interés, y por otro lado a través de las auditorías. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene la importancia de que ustedes desarrollen competencias como auditores, porque el auditor logra evaluar la brecha
entre lo planificado y lo ejecutado y logra determinar qué tanto la gestión aportó a los resultados exitosos de la organización. Entonces, esa es una parte importante. Cuando yo detecto que el resultado no ha sido tan eficaz, pueden suceder dos cosas. Primero, que la estrategia sí funcionaba pero no la implementé correctamente. O segundo, que es menos probable, que la estrategia no funcionaba y hay que cambiarla. Normalmente cuando establecemos estrategias tenemos una hipótesis, formulamos una hipótesis, y lo que hacemos al implementarla es probar esa hipótesis. Entonces, acá lo que hacemos es revisar si la hipótesis fue o no fue adecuada, y con base en ello formulamos la estrategia. Entonces, por ejemplo, podría suceder que el factor clave de éxito para el cliente no era la respuesta rápida, tal vez era decirle la verdad. Es decir, al cliente tal vez no le interesaba que le entregaran por encima de las 48 horas, pero que le dijeran, y no que lo tuvieran en la penumbra. Entonces podría yo decir, bueno, ya acepto que no voy a entregar el 98% del pedido dentro de las 48 horas, pero si me hagan asegurar de que le informo a tiempo al cliente sobre el problema y me comprometo a ayudarle a resolverlos. Puede ser eso, y eso yo lo he visto en muchas empresas. Entonces, si yo me doy cuenta que hay que modificar la estrategia, pues tengo que volverme al paso 1, reformularla y volver a cambiar toda la planificación, toda la alineación, todo eso hay que cambiar. ¿Sí? Pero eso también se puede hacer durante el proceso, ¿no? Bueno, Entonces, hay cosas que se no pueden es tan hacer. conveniente. Lo que pasa es que cuando tú defines una estrategia y a los 2 meses ya la cambias, no le das el tiempo para que No madure. es un tema de ajuste en la estrategia. Adaptación, esta es la parte de adaptación. Ajuste es cuando tú dices, bueno, mire, es que me di cuenta aquí en el proceso operacional que había dicho que para el mes de junio iba a tener listo el módulo de trazabilidad de los pedidos, pero me equivoqué, no alcanzaba para junio, sino para agosto, y para eso voy a necesitar contratar 2 ingenieros más e invertir 200 millones de pesos más. Eso es un ajuste a la estrategia. ¿Listo? Pero eso debería ser el seguimiento Exacto. periódico. Eso debería salir del seguimiento. ¿Listo? Ya cuando hablamos de adaptar y cambiar la estrategia es porque dijimos, no, por ahí no era el rumbo, hay que cambiarlo todo. En muchos casos ese cambio implicaría decir cosas críticas. En los sistemas de gestión, ¿ustedes han escuchado hablar de la gestión del cambio? Sí. Bueno, hay cambios operacionales que son de este tipo y hay cambios estratégicos. Entonces, oiga, sabe que definitivamente la operación en Colombia no es rentable. Nos vamos de Colombia. Eso es estratégico. ¿Qué pasó a Uber? O decir, no, sabe que la planta de producción en Barranquilla definitivamente no genera aporte. Pagamos más impuestos, tenemos problemas con el personal, mucho reproceso, nos vamos para Cali, porque de hecho todos los pedidos de importación llegan desde Buenaventura. Entonces vamos a reemplazar la planta de allá y nos vamos para Cali. Es una cosa crítica, de un cambio estratégico. Entonces cuando ya uno habla de esos términos, son decisiones de muy alto impacto, muy costosas, muy demoradas y con altísimo riesgo. Eso es adaptar la estrategia. Ahora, eso por lo general no sale en los informes de revisión gerencial. O sea, cuando uno lee un informe de revisión gerencial, casi nunca sale ese tipo de cambios. ¿Esos cambios dónde salen? En los informes de junta directiva. Por eso es que entre más aporta valor un sistema de gestión, más uno ve que el informe de revisión gerencial es el que utiliza la junta directiva para tomar decisiones. Si no, es por alguna razón. Y esa razón puede ser que a la junta no le importa lo que salió en el informe de revisión gerencial, porque no es estratégico, sino es operativo. Pues no, es que hay que cambiar el procedimiento de compras de versión 1 a versión 2. Eso es operativo, eso no debería llegar a la revisión gerencial. No, que es que hay que hacer el cambio de versión del formato Eso no es estratégico, eso es operativo. Ahora, vamos a invertir en la planta de producción tantos millones para renovación tecnológica, eso sí es estratégico. Y eso sí debería estar en la revisión gerencial. Y debería llegar a la junta directiva. Bueno, eso dependerá, ¿no?, dentro de los rangos de montos de inversión que hayan establecido en las juntas directivas, ¿no? Y según la autoridad que hayan definido de acuerdo con la compañía. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas? Entonces, recapitulemos. 6 pasos
para el proceso de gestión estratégica. Paso 1, definir la estrategia. Paso 2, planificar la estrategia. Paso 3, alinear la organización y los procesos y las personas a la estrategia. Paso 4, planificar las operaciones. Esos 4 pasos son de planificación estratégica y táctica. ¿Listo? Después viene la ejecución, que es totalmente operativo. Eso no cuenta dentro del proceso, porque es operativo. Después paso 5, que es revisar la estrategia, su eficacia. Y por último, paso 6, que es adaptar la estrategia. ¿Cada cuánto puede ser necesario adaptar la estrategia? Eso dependerá de la velocidad con la que se mueva el nicho de mercado en donde ustedes estén operando. Habrá empresas que hay cambios cada año, habrá empresas donde hay cambios cada 3 años, cada 5 años. Por eso ustedes tienen que estar muy atentos a lo que sucede en el entorno. ¿Quiénes de ustedes son coordinadores o directores de sistemas de gestión integral? ¿O trabajan en sistemas de gestión integral? ¿Nadie? ¿Sí? Ustedes deben estar muy al tanto de los cambios en el entorno, del mercado. Digamos que ahí se tiene muy en cuenta muchos factores, y es que para que un sistema de gestión funcione adecuadamente es importante que parta desde un punto de vista de reconocer el contexto de la organización, Sí. porque suele pasar que las organizaciones montan una planeación muy buena en cuanto a lo que suponen que funcionaría, pero dejan de tener en cuenta cómo se está moviendo el medio y el mercado en ese momento. ¿Eso en qué paso va de los que hablamos? Eso va inclusive antes de la planeación, ¿sí? Por eso, Usted dentro del primero- proceso. Exacto. En El la paso fase uno. 1, realiza un diagnóstico. En ese diagnóstico mira el contexto de su organización, las oportunidades de mejora y las necesidades de los terceros. A partir de eso es que se puede implementar una buena estrategia de alineación de negocios. Sí, eso va acá. Cuando se hace el análisis estratégico, de ahí se formula la estrategia. Y de esa formulación de las estrategias que viene la planificación. Paso 2. Hay cosas, por ejemplo, que hoy en día en las empresas, en el mercado y en su impacto, influye mucho la imagen de las empresas, ¿sí? Sí. Entonces, a tal punto que en su posicionamiento se puede ver afectado un mal procedimiento o un mal proceso interno. Por Sí. ejemplo, yo pues hablo desde el punto de vista de salud y seguridad. Una empresa puede tener excelentes procesos, pero si arroja un alto índice de accidentalidad, no va a estar posicionado en el mercado como, digamos, como una buena empresa que realiza buenas prácticas en salud y seguridad. Entonces, En algunos segmentos eso es crítico, hay otros donde no les importa. hay otros temas. Sí. O sea, por ejemplo, segmento de la construcción. ¿Qué tanto revisa un contratante los índices de seguridad para contratar un tercero? Eso depende. De un 100% hay un nicho específico que sí le interesa, hay otro porcentaje que no le interesa. Entonces, ustedes lo van a poder observar cuando, por ejemplo, estén participando en un proceso de licitación y vean dentro de los puntajes quiénes le dan más peso al tema económico y quiénes le dan más peso al tema regulatorio, técnico y normativo. Eso se ve muy frecuentemente, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno detecta que tanto a ese nicho de mercado le interesa la parte de seguridad y salud. Entonces, no todos los requisitos, no todas las variables tienen el mismo peso para todas las empresas en todos los segmentos. Es importante, hay un ejercicio que se hace en esta etapa utilizando una metodología que se llama curva estratégica, que es precisamente para eso, para identificar en qué nicho de mercado estas variables son relevantes y en qué nicho de mercado no. Porque si yo le coloco una serie de variables que no son relevantes para un nicho de mercado en el producto y en el proceso, estoy sobrecosteándolo. Y para ese tipo de mercado tal vez no va a ser de impacto. O sea, estoy cobrando más por algo que no es representativo para el nicho de mercado. Y tal vez para otro nicho de mercado estoy colocando menos cosas, cobrando menos, pero sí es importante para ellos. ¿Sí me va a entender? Y eso se da mucho en el sector de la construcción. Nosotros lo hemos visto muchísimo. Entonces, eso es relevante de revisarlo. O sea, los segmentos de mercado tienen subsegmentos. Entonces, bueno, esa clasificación o segmentación en el mercado es más, en cada empresa, aparte del proceso comercial,
debería existir un proceso previo que se llama marketing, o por lo menos un proceso de inteligencia de negocios, ¿sí? O un proceso dentro de la estrategia que habla acerca de investigación del entorno, alguna cosa así por el estilo, para averiguar qué es lo que sucede y saber en qué enfocarse y en qué definitivamente no enfocarse. En algunas conferencias, algunos de los participantes me decían: venga, es que si yo estoy en el sector de la construcción y en ese segmento no le dan peso al tema de seguridad y salud, ¿y yo cómo hago para que vea la importancia de eso? Bueno, la primera respuesta podría ser que está en el segmento equivocado. Entonces sálgase de ese segmento y entre a otro donde se le interese. ¿Sí? Inclusive habían profesionales que me preguntaban: venga, es que si yo estoy en un grupo de empresas que trato de ponerles un valor pero no me pagan ese valor, ¿yo qué hago? ¿Cómo hago para que vean que si valgo eso? Primero, mirar si ese es el objetivo de cliente que necesita, porque tal vez a ese cliente no le interesa. Entonces trate de cambiar de clientes y vaya a ser clientes que les interese más ese tipo de características que usted tiene. A veces la respuesta es cambiar de segmento del mercado.